Recording in progress. Demasiada personalidad, tiene mucha actitud, una luz en la oscuridad, me hace sentir very good. Tiene una boquita bonita y una miradita coqueta. Cuando me tiene cerca se pone rojita. Cuando está solita invita al poeta. Y no es por cómo se vista ni porque esté buena, es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue la curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena, mi Betty Boom, mi Cenicienta, mi Cangri, mi Hello Kitty, el Tetris de mi Atari para everybody. Ella es mi sweetie, mi mochi, mi Gucci, Gucci, mi titiri, mi Loki, mi Ñiñi, mi Titi, mi sweetie, sweet honey, my baby, mi chichi, mi topi, topi, mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi very happy, es kaki. Ella no viste chupi ni cookie, dari, dari, mírale el booty que es una mami. Mi mochi, mi Gucci, Gucci, mi titiri, mi Loki, mi Ñiñi, mi Titi, mi sweetie, sweet honey, my baby, mi chichi, mi topi, topi, mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi very happy. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a tener aquí en esta aula virtual de INDECAC y a través de las redes sociales. Mi nombre es Emily Sutro y soy coordinadora de la materia de Derecho del Trabajo en INDECAC. El día de hoy vamos a continuar con una plática que teníamos pendiente de causales de rescisión para aprender a identificar cuando estamos en los supuestos del artículo 47 y 51 y por qué no debemos de tenerle miedo a estas figuras. No sin antes invitarles a que formen parte de la segunda generación en Derecho Laboral con especialidad en justicia laboral y cumplimiento normativo. Entonces, bienvenidos todos, mil gracias para los que nos están poniendo saludos aquí en el aula virtual y para los que nos ven a través de las redes sociales, no olviden ponernos un like y compartir. Pues el día de hoy vamos a seguir con una plática que justamente abordábamos en la anterior sesión que tuvimos de causales de rescisión. Y ya hemos platicado sobre lo que tendríamos que entender nosotros como causal de rescisión y que durante mucho tiempo fue un tema tabú para los patrones, porque cuando se hablaba de un despido, la defensa que se ponía era la negativa de despido y ofrecer el trabajo. Afortunadamente para los que representamos empresas, las cosas han cambiado y tenemos también un mecanismo a través de la reforma al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde existe esta posibilidad mucho más tangible de poder rescindir. Recuerden, artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, para los que me están viendo en el aula virtual y que les pedí que tuvieran las leyes en mano, ahí están las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón, mientras que en el artículo 51 ustedes van a entregar las causales de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con nuestra plática y vamos a hablar entonces que rescisión, así retomando un poco el tema, rescisión es este acto en virtud del cual uno de los sujetos de la relación de trabajo, ¿cuáles son los sujetos de la relación de trabajo? Patrón y trabajador, dan por terminada esta. Pero esta es una decisión que es unilateral, una de las partes la da por terminada y esto siempre va con relación a que se trata de una causa grave de incumplimiento que se le imputa a la otra parte. Entonces, cuando hablamos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la causa es imputable al trabajador. Mientras que cuando hablamos del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, la causa es imputable al patrón, ¿vale? Este es un acto que es unilateral, es un acto que es potestativo, es formal. Quien piense que el derecho del trabajo no es formal y técnico es que no ha estado lo suficientemente involucrado para saber que sí, que este derecho que es muy nuevo, hablamos de 200 años en comparación contra el derecho civil que estamos hablando de 2000, sí tiene mucha técnica y tiene que ser un término por una causa grave, que ya no permita continuar con el vínculo laboral derivado de esta causa grave. Es porque hay un incumplimiento de alguna de las obligaciones que se pactaron dentro del contrato, de la presunción del trabajo o dentro de las condiciones laborales, ¿sale? Entonces, este incumplimiento de la obligación puede derivar de una acción o de una omisión por parte de ya sea el trabajador
o ya sea el patrón. Y ese incumplimiento debe de referirse a obligaciones principales o importantes y debe de tratarse de un acto humano que pudo evitarse. No se puede rescindir, también por ahí si tienen donde anotar, no se puede rescindir la relación de un trabajador si el trabajador se encuentra incapacitado. ¿Cuál es la única incapacidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer la situación de suspensión de relación de trabajo? La que es emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea que se trate de una enfermedad general o cuando estamos ante una presencia de un riesgo de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando un trabajador está en incapacidad, no se puede rescindir la relación de trabajo y se tiene que esperar hasta que el trabajador regrese, hasta que el trabajador... Entonces, rescisión es disolver las relaciones de trabajo y puede decretarse cuando exista una causa justificada. Hay una causa justificada que no me permite continuar con la relación de trabajo. En el artículo 47 tenemos 15 causas por las cuales podemos dar por terminada la relación de trabajo, siendo la 15 la que es el cajón desastre. Para todo aquello que no nos cupo en las 14 anteriores, ahí podemos nosotros tener la posibilidad de poner esta naturaleza grave que no permite que siga el vínculo laboral. Mientras que en el artículo 51 solamente tenemos 10 causales de rescisión, siendo de igual manera la última el cajón desastre. ¿Vale? La rescisión laboral se hace efectiva de manera inmediata y, como les decía, tiene unos momentos a observar. Váyanse por favor conmigo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que es con el primero que vamos a trabajar. Y me gusta a mí hacer esta comparación de que se tratara de una receta de cocina, esta parte final, de cómo tengo que diseñar, cómo tengo que cocinar este guiso de un aviso de rescisión para que realmente cumpla con lo que yo necesito. Y entonces, vámonos después de la fracción quinceava que les decía que es la de tal naturaleza análoga y grave que ya no permite el vínculo laboral. Dice, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que están motivando la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Vamos a ir abordando cada una de estas fracciones. En el primero, como estamos en el 47, es el patrón quien decide que va a dar por terminada la relación de trabajo. El primer ingrediente es que el aviso no se hace verbal, no se hace verbal, abogados. El aviso se hace por escrito, de manera formal. Entonces, pongamos por favor una fecha cierta. Su servidora está en Ciudad de México, a 5 de febrero del 2000. Estamos a 2026 y hoy es un aniversario más de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya con esto de que hacemos los descansos anticipados, a veces se nos olvida porque estamos descansando. Bueno, descansamos este lunes, hicimos este maravilloso puente derivado de un aniversario más de nuestra Constitución, ¿vale? Bueno, entonces, primero, fecha cierta. Siempre pongan una fecha cierta. ¿Por qué es importante la fecha cierta? Para también saber si me encuentro dentro de los términos prescriptivos que me marca el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo y que en algún caso, como la causal de rescisión de la fracción 1 del 47, tiene muy determinado a partir de qué momento esa causal de rescisión deja de tener efecto, y es a partir de los 30 días. Bueno, y entonces dice, en ese escrito que tú le vas a dirigir al trabajador, entonces ya te dijo que la fecha, ya te dijo que va dirigido al trabajador, nombre completo del trabajador sin abreviaturas. A mí me gusta también colocarlo dentro del vínculo laboral y entonces le pongo su número de nómina y le pongo el puesto que está utilizando, que tiene y está ostentando el trabajador, ¿vale? Oye, ¿lo puedo hacer en hoja de membrete? ¿Lo puedo hacer sin membrete? Yo normalmente no los hago con hoja membretada. Hay quien decide que quiere hacerlo con mucha más formalidad en hoja membretada. Pues eso ya lo dejo a su consideración. Y también si tuvieran alguna política sobre el uso o logo de la empresa que ustedes están representando. Vale. Y ahí dice, ¿cuál es la conducta o las conductas que le estoy imputando a ese trabajador, motivo por el cual es imposible que continuemos el vínculo laboral? Y ahí sí yo les pido que hagamos este ejercicio de síntesis y también que hagamos un ejercicio de pensar que si no me lo recibe el trabajador,
Este mismo documento se lo voy a hacer partícipe al juzgado de lo laboral. Entonces, sí pongan de manera muy clara, sintética, con un lenguaje que se entienda, qué conductas le están atribuyendo al colaborador, al trabajador, al factor humano, de acuerdo como ustedes le digan. Y es importante antes inclusive de que pongan o reciten cualquiera de las causales de rescisión, porque este documento, abogados, no está dirigido a ninguna autoridad, está dirigido al trabajador. Entonces, cuidemos el lenguaje con el que se van a buscar hacer ese acercamiento hacia el trabajador. Bueno, entonces... Ya pusimos fecha, ya lo dirigimos adecuadamente, ya pusimos las conductas y después de las conductas pongan bajo qué fracción del artículo 47 ustedes han decidido dar por terminada la relación de trabajo. Ahí manifiéstenselo al trabajador y que lo firme. ¿Quién lo debería de firmar? ¿Quién debería motivar este aviso de rescisión? Puede ser el apoderado legal o puede ser de estos señalados en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, representantes de los patrones. Y hay dos escenarios en este supuesto. El trabajador lo recibe o el trabajador no lo recibe. ¿Y qué pasa si sí lo recibe y lo acepta? ¿O qué pasa si no lo recibe y cuál es el siguiente camino que tendría en este caso la patronal que hacer? Y vámonos otra vez de nueva cuenta a la fracción segunda de esta parte final del 47 y dice, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido. Fíjense cómo aquí la Ley Federal del Trabajo hace referencia a la palabra despido, porque quedamos que es una terminación unilateral. Alguien decide dar por terminado el vínculo. No es un mutuo consentimiento, no se trata de ninguno de los establecidos en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Es una figura totalmente distinta. Por eso es importante también poder diferenciar terminación, suspensión y rescisión de la relación de trabajo o bien comunicarlo al tribunal competente. ¿Cuál es el tribunal competente y a la distancia de la reforma laboral? Porque todavía hay quienes lo quieren enviar a la Junta de Conciliación. Ya no existen, acuérdense, ya se apagó esa luz y solamente lo que ya estaba ahí se va a continuar hasta su término. Pero todo ahorita se tiene que hacer ¿a dónde? Al juzgado de lo laboral. ¿Y en qué vía lo voy a presentar, abogados? ¿En qué vía lo voy a presentar? A través de la vía paraprocesal. A través de la vía paraprocesal es cuando yo voy a hacer un escrito en el cual le voy a pedir al juzgado de lo laboral que le notifique al trabajador en el último domicilio que tengo registrado en mi expediente de personal, que le notifique el aviso de rescisión y por qué motivo ya se hace imposible continuar con el vínculo laboral. Aquí, muy importante, de la conducta que ustedes están diciéndole al trabajador y que están fundamentando en alguna de las fracciones, no se crean que porque es un paraprocesal no lleva pruebas. Hay que exhibirle pruebas y crearle certeza al juzgador de que efectivamente esa rescisión que nosotros queremos realizar tiene fundamento legal y que tiene forma de crearle certeza de que efectivamente lo hicimos de manera adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces habla de que dice al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá de proporcionar, como ya les manifesté, el último domicilio que tenga registrado a fin de que la autoridad sea quien le notifique personalmente a nuestro trabajador. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzarán a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de los términos prescriptivos. Cuando la regla general nos habla de que es un año, pero también nos habla del ejercicio de los patrones para realizar cualquier tipo de sanción contra los trabajadores o separarlos de un mes y la posibilidad de los trabajadores de demandar tiene un término prescriptivo de 2 meses, ¿vale? Ahora bien, dice, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola, presumirá la separación no justificada
Y la reforma lo que nos regala es la parte de salvo prueba en contrario que acredite que el despido se trató de un despido justificado. Lo que nosotros vamos a hacer y por qué hacer esta demostración de que fue un despido justificado, porque no es lo mismo que vamos a pagar si se tratara de un despido injustificado. ¿Dónde se cuantifican, abogados, la situación de indemnizaciones? Artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo determina si se trata de un contrato por tiempo determinado, por determinada o por tiempo indeterminado y cuáles son los montos que tendría yo que pagarle a ese trabajador que es separado de manera justificada, y lo vuelvo a recalcar, de manera justificada por parte del patrón. ¿Qué pasa en un ejercicio de un despido injustificado? Pues entonces lo único que estaríamos obligados a pagar es el finiquito, las partes proporcionales, más la prima de antigüedad. ¿Qué sucederá si se trata de un despido injustificado, abogados? Entonces es finiquito, prima de antigüedad, más 3 meses. A mí me gusta también hacer como semejanza de decir, a ver, ¿qué es lo que paga la prima de antigüedad? Los años que tienes trabajando con ellos, es lo que paga. ¿Qué es lo que pagan los 3 meses? La justificación o injustificación del despido. Oye, ¿y en dónde entran los 20 días por año? Los 20 días por año no son una situación de regla general, se trata de una situación de excepcionalidad y se van a dar siempre y cuando se demande, se solicite la reinstalación al centro de trabajo y la patronal se niegue a asumirlo. Solamente de esa manera. Tiene requisitos, los 20 días por año tienen requisitos de procedibilidad, ¿sale? Entonces, bien importante de entrada, revisar muy a detalle el artículo, como ya mencionaba, 50 de la Ley Federal del Trabajo, porque ahí viene este castigo económico por dar por terminada, dependiendo de cómo lo estemos haciendo, una relación de trabajo, ¿vale? Oye, vamos a la práctica entonces. Ya se lo di y el trabajador aceptó y queremos arreglarlo en gobernanza de empresa. ¿Se puede? Claro. Si ya lo recibió y él acepta esta condición, usted puede generar el finiquito en los términos que ya establecí. Él no lo acepta y entonces vamos inmediatamente al juzgado de lo laboral para que sea el juzgado de lo laboral a través de la vía para procesar quien le diga y que él manifieste lo que a su derecho convenga. ¿De acuerdo? Ahora vamos, por favor, en la anterior plática estábamos asumiendo la revisión de algunas de las fracciones del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y hoy me gustaría platicar de una muy en particular que los patrones es la que mayormente me dicen, ya hay que correrlo porque ya tiene más de 3 faltas. Vámonos a la fracción 10 del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que dice, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del trabajador o sin causa justificada. Vamos a desmenuzar esta fracción. Lo primero es que el trabajador, aquí no se trata de una omisión, se trata de una acción, tener más de 3 faltas. Y más de 3 faltas no es 3.5, más de 3 faltas se trata de 4 faltas completas. Ya lo dijo una tesis jurisprudencial. En un periodo de 30 días. Por favor, cuando lean en un periodo de 30 días, no quiere decir que a fuerzas tiene que ser el mes calendario. Puede ser, es el periodo de 30 días. Pensemos terminando enero y empezando febrero. Ahí, mientras sea el periodo de los 30 días, ahí está totalmente clavada la posibilidad de rescindir. Luego, después de eso, de los 30 días, hay una coma, sin permiso del patrón. Y sin permiso del patrón, podría ser que el patrón le dio un permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo, que él ya lo había solicitado, o también podría ser que estaba en vacaciones y por alguna razón no se enteró la patronal, o sin causa justificada. ¿Qué pasa si el trabajador estaba enfermo, pero estaba tan grave que no pudo informar y es un trabajador que cuando le toque pensionarse inclusive le vamos a dar pensión de soledad? ¿Han visto esto que se paga en la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social? Esta ayuda asistencial por soledad. No tiene nadie que nos hubiera reportado, pero regresa después a los 9 días y nos muestra que efectivamente
si hay una causa justificada. Entonces, para que podamos hacer valer esta causal de rescisión, punto número uno, tienen que ser más de tres faltas. Punto número dos, que no exista permiso ni causa justificada. Punto número tres, llévenlo también al día a día. Tienen que hacer el reporte de las ausencias en sus sistemas propios de nómina y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si no, ustedes van a estar generando pago y yo la verdad es que si yo hago esta revisión, si le estás pagando esos días, ¿cómo me dices que se trata de una falta? Tienes que empezar a reportar las faltas en tanto en tu sistema de nóminas como en tu sistema ante ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye, pero en cuanto llegue lo corro, ¿no? Pues en cuanto llegue, permítele pasar, permítele que te platique cómo estuvieron las cosas y de igual manera ahí le puedes socializar, imprime, porque ya todos por lo general son CFDIs, imprime un recibo de nómina donde se haga evidenciable las faltas que tenía el trabajador y por qué motivo no se le están pagando, para saber si ahí también él nos va a poder dar la justificación a la que hacemos nosotros mención, ¿vale? Ahora, eh, una cosa que también es de las que normalmente los patrones quieren hacer referencia al momento de querer despedir es la fracción onceava, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada y siempre y cuando que se trate del trabajo contratado. Las órdenes de trabajo tienen un espectro para cumplimiento. No es que te voy a dar cualquier orden. La orden que yo te puedo dar solamente va en el sentido de órdenes de trabajo, no situaciones de carácter personal. Entonces, lo primero que yo aquí les digo es, para hacer valer de manera adecuada una causal de rescisión, tiene que haber mucho trabajo anterior, mucho trabajo preventivo, mucho compliance. En el contrato de trabajo tienen que determinar el puesto y tienen que determinar las funciones del trabajador para que después puedan decir a cuáles de esas funciones que ustedes le pidieron entregar no lo hizo en tiempo, en forma, en calidad, con cuidado y el esmero que requería la patronal. ¿Cuál es el entregable que yo necesito de tu parte? Y ojo aquí también, las órdenes pueden ser verbales, las órdenes pueden ser por escrito, las órdenes pueden ser a través de los medios y las tecnologías de la información. Y si no, ¿por qué no tendríamos este capítulo de pruebas aportadas por la ciencia? Tuvimos un capítulo muy especial aquí en INDECAC donde hablábamos con un juez del Estado de México de cómo presentar de manera adecuada, justamente cómo presentar de manera adecuada nuestras pruebas aportadas por la ciencia. Y que no se piense que este documento que se presenta donde se transcribe la prueba se trata de una documental, sino es uno de los requisitos para que vea la luz la prueba aportada por la ciencia, ¿vale? Ahora, porque ya vamos casi a la mitad de nuestra plática del día de hoy, vámonos al artículo 51. Fíjense que el artículo 51 son estos motivos, estas causas graves por las cuales el trabajador puede dar por terminada la relación de trabajo. Y aquí para el foro jurídico que están aquí conectados, mil gracias a los 74 que están conectados en el aula virtual y muchas más gracias a los que están a través de las redes sociales. ¿Alguien ha leído si existe esto mismo que tenemos en el 47? ¿Alguien ha leído si se transcribió esta receta de cocina que hablábamos al principio de cómo se hace un aviso de rescisión? En este caso, cuando terminan las 10 fracciones del 51, no se hace mención. No se hace mención de cómo tiene que participar el trabajador del aviso de rescisión. A mí me gusta emparejarlos. A mí me gusta emparejarlos y decir, pues si yo representara a un trabajador que quiere dar por terminada la relación de trabajo porque estamos dentro de alguna de las 10 fracciones del artículo 51, sí lo haría por escrito, sí le pondría fecha, lo dirigiría al representante legal, al nombre de la empresa, al consejo si es que conociera, a las personas que tienen este poder de mando dentro del centro de trabajo. De igual manera, ahí habría una relatoría.
de los hechos, de las conductas, de estas acciones por las cuales ya es imposible continuar con el vínculo laboral. Y ahí yo lo firmaría, haría que lo firmara el trabajador, porque él es el que está dando por terminado el vínculo laboral. Ahí, abogados, resérvense para otro momento. Ahí es el momento en que el trabajador lo va a presentar ante la que sigue siendo su fuente de trabajo. Entonces, él la va a presentar e, insisto, va a ser dentro de los supuestos, cualquiera de los supuestos que están aquí. Oye, es que me redujeron el salario. Es una causal para dar por terminada la relación de trabajo, una causal de rescisión que está señalada en su fracción cuarta. Oye, es que existe un peligro muy grave en el centro de trabajo, ya lo reportamos de muchas maneras y no han tomado en cuenta nada. Inclusive la Comisión de Seguridad e Higiene ya dijo que estamos dentro de unas instalaciones que ponen en peligro la vida y la patronal no ha hecho absolutamente nada. Pues claro que puedes rescindir la relación de trabajo. Aquí importante, como quien lo está motivando es el trabajador, no podría pedir dentro de la rescisión el pago de los 20 días por año, ¿vale? Entonces, causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y tienen sus 10 fracciones. Vamos a platicar de esta que normalmente es cuando la que me ha tocado ver, que es la cuarta, reducir el patrón, el salario del trabajador. Y esto de reducirlo es porque de manera unilateral él decidió, ya no me alcanza, es que ya pagué los impuestos, ya pagué toda la carga social y ya no te puedo pagar. Esa no es una responsabilidad atañible al trabajador. Pues, oye, pero ¿qué pasó con la situación de COVID? Bueno, la situación de COVID fue una cosa totalmente extraordinaria y se firmaron adendas a los contratos en donde de manera temporal y de manera conjunta, con fundamento en el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que lo pactado es lo que se debe de cumplir, las partes se pusieron de acuerdo y aceptaron la reducción de los salarios. Cuando usted quiera hacer un cambio de condiciones laborales de sus trabajadores, cualquier cambio de condiciones laborales de sus trabajadores del contrato primario, tiene que haber una adenda de aceptación. Le voy a cambiar el horario, le voy a igualar el trabajo, le voy a cambiar el salario, lo que usted le vaya a cambiar al trabajador, no lo puede cambiar si no lo ha consensuado previamente con su trabajador. Tiene que consensuarlo con el trabajador y no de manera verbal. Tiene que tener el documento firmado por él en donde acepta este nuevo cambio de condiciones de trabajo. Su servidora vive en Ciudad de México, muy al sur, en Tlalpan, y vamos a pensar que me dicen que me van a contratar en Santa Fe, y bueno, ya me hice la idea, pues ya tendré siempre para la TAC y listo. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Siempre no. Ahora te vas a ir a Querétaro. Es un cambio de condiciones de trabajo. Revisen, por favor, la parte sustantiva, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de los requisitos mínimos. Yo siempre digo, la Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos. Los requisitos mínimos que tiene que tener un contrato de trabajo. Y los requisitos mínimos que tiene que tener un contrato de trabajo nos da la posibilidad para todo aquello que no esté ahí, nosotros lo aumentemos, lo que necesitemos que aparezca dentro de nuestro contrato. Sí se habla de una categoría, fíjense, dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero en esa categoría no nos dice ni nos obliga a que pongamos las principales funciones. ¿Y por qué cómo va a saber el trabajador qué esperó de él? No lo pongan a la imaginación, no permitan la presunción en este caso. Háganle un catálogo de actividades que necesitan porque son atañibles a ese puesto. Díganle cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, si maneja algún tipo de cantidad en efectivo, si tiene poderes notariales. Hagan un anexo. Háganle un anexo al contrato de todo lo que va relacionado con el puesto, ¿vale? Importante también aquí, derivado de esta reforma que viene a ser la parte de la igualdad sustantiva, pues que tengamos también la justificación de cómo estoy compensando a un hombre y a una mujer por el solo hecho de que, el solo hecho del género, cómo le estoy pagando a esta persona diferente, insisto, cuando estamos ante una situación estamos ante una situación de poderlo probar. Bueno, ahora bien, yo quiero tomar unos minutitos para, insisto, invitarlos. Estamos próximos para empezar nuestra segunda generación de maestría en Derecho Laboral aquí en INDECAR. Están todos bienvenidos
a sumarse a nuestra segunda generación. Iniciamos el 7 de febrero, de las 8:30 a las 12:30 del día. Ya no hay justificación para no estar aquí. Y todo es 100% virtual. Todas las clases son videograbadas para que queden también si en algún momento no pudieran haberse sumado. Insisto, es la mejor manera de celebrar hoy con un precio especial que autorizaron por el Día de la Constitución. Volvamos pues a ver de qué manera hacemos el trámite, ya sea que se trate de patrón o que se trate de trabajador. Bueno, el aviso de rescisión tiene que estar debidamente bien alineado, tiene que estar dirigido, en este caso a la autoridad. La autoridad hará las veces de notificar y presentarse. Nosotros presentamos las pruebas, la otra parte también en este derecho de contradicción lo podrá hacer. Si se da por enterada y está acorde con la cantidad, lo puede recibir y entonces se tratará de un asunto total y definitivamente concluido, ¿vale? Voy a empezar a leer, me temo que no voy a poder leer todos sus mensajes. Muchísimas gracias de los que están aquí en el aula virtual para ver cuál de esto que ya he platicado no ha sido contestado. Se los contesto como dentro de. Y vamos, por acá tengo a Nancy ya contesté qué pasa cuando el aviso no, cuando el trabajador no recibe el aviso. Edith, ¿qué causas estarían dentro de la fracción 15 del artículo 47? Bueno, aquí muy importante, dices, es que ya me parece que es muy grande el catálogo que tengo en el artículo 47. ¿Cuál es de tal naturaleza grave que podría entrar ahí? Aquello, yo siempre lo relaciono con aquello a lo que se dedique tu centro de trabajo. A lo mejor compartir, está muy escueta la parte de revelar secretos, dice. Pues bueno, compartir alguna información que sea de tal naturaleza sensible podría entrar ahí. ¿Cuál es la importancia, Edith? Que realmente se trate de una causa grave. Eh, me pregunta por aquí, Miguel, ¿qué pasa cuando a un trabajador se le da un contrato anual y lleva laborando 5 años? ¿Se le paga la prima de antigüedad? La prima de antigüedad se paga solamente siempre y cuando tengas más de 15 años trabajando en un centro de trabajo y quieras tú renunciar. Cuando el trabajador fallece o cuando vas a dar por terminada la relación de trabajo con independencia de la justificación o injustificación del despido, de acuerdo al artículo 162. En este caso, si al trabajador le están dando contratos de naturaleza anual, pero el tipo de servicios que él presta, las actividades que él presta, son de naturaleza permanente y no eventual, aquí se está jugando con algo muy importante, que es la estabilidad laboral del trabajador. Entonces, inclusive la contratación estaría mal de nacimiento. Habría que revisar por qué razón están utilizando ese tipo de contratación, ¿vale? Mm. El licenciado Francisco me pregunta si el artículo 47 al que hacemos referencia es muy claro y dice que no correrá la prescripción, no correrá los términos de prescripción hasta que se entregue el aviso de rescisión. Justamente hasta que se entregue de manera personal al trabajador es cuando nos empiezan a correr el término prescriptivo definido en el artículo 516. Daniel nos pregunta, ¿cómo se encuadra la conducta que el trabajador abandone el trabajo un día sin terminar su jornada diaria y solamente cheque su salida? Mm, Abandona su trabajo un día sin terminar su jornada diaria. Un solo día y solamente cheque su salida. Espero estar entendiendo bien el planteamiento. ¿Qué pasa? Que no, la relación de trabajo no necesariamente va a terminar por esto. Lo que usted tendría que hacer es empezar a tener un reglamento interior de trabajo que contemplara esto, porque estas son situaciones que pasan todos los días en los centros de trabajo. Entonces hay que tener el reglamento interior de trabajo de acuerdo al artículo 423 y 424 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí nos pone en el reglamento interior del trabajo la posibilidad de generar sanciones y medidas disciplinarias. Pero esas sanciones y medidas disciplinarias tienen varios candados. Uno, que el reglamento interior de trabajo esté depositado ante la autoridad registral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Punto número dos, no puede ser más allá de 8 días, la sanción va de 1 y hasta 8 días. Y en el caso de que sean estas situaciones sin pago de salarios por haber incurrido
en esta conducta que nos está poniendo aquí en el chat del aula virtual. En ese caso, lo que procedería es que se le pueda descontar de acuerdo a la fracción primera del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo es un catálogo por medio del cual ustedes pueden definir cuáles son los descuentos legales que se le puede hacer a un trabajador. Pero no se les olvide, en gobernanza de empresa también se hace debido proceso, también hacemos debida diligencia. Y la debida diligencia en este caso es asegurar al trabajador su presunción de la inocencia, su presunción de la inocencia y también el debido proceso. Si ya está definida tal cual dentro de su reglamento interior de trabajo esta conducta, entonces sí puede aplicar la sanción sin levantar ningún tipo de acta, ya sea de hechos, de circunstanciada, acta administrativa, como usted le quiera llamar, ¿vale? A ver, me pregunta Luz Fernanda que qué sucede cuando un mesero es contratado de manera verbal, lo contrataron para laborar 6 días y le reducen la jornada a 2 días. Bueno, estos son cambios de condiciones de trabajo, demanda la rescisión sin responsabilidad del trabajador y la demandada niega la relación de trabajo. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? 184 de la Ley Federal del Trabajo. En materia laboral, la carga de la prueba siempre es de la persona que tenga mejor posibilidad de probar. ¿Quién tiene mejor posibilidad de probar en una relación asimétrica? El patrón. El patrón tiene la carga de la prueba. Son casos excepcionales donde la carga de la prueba no está a cargo del patrón. Y esto es, por ejemplo, en tiempo extraordinario. Pero sí tendrá que tener algún tipo de indicio, de una duda razonable de que si fue, a lo mejor le dieron algún gafete, a lo mejor le dieron una filipina, a lo mejor tenía alguna herramienta, a algo que le dio el centro de trabajo. ¿Vale? Eh, En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, esta no es la legislación, no lo estamos trabajando no traje mi ley burocrática, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, apartado A. Recuerden que nosotros en materia de trabajo tenemos apartado A y apartado B. Entonces, claro que sí, con mucho gusto venimos a platicarles también de los trabajadores al servicio del Estado, que tienen su propia ley y podemos abordar. Marilu, ¿qué recomiendo hacer cuando los trabajadores dejan de presentarte y no regresan? Bueno, lo primero es irse mucho más atrás, ver qué está fallando en la parte del reclutamiento y de la selección. ¿Qué filtro no estoy pasando para haber revisado inclusive las antigüedades en otros centros de trabajo? Ver si hubo una situación que no, que fue la situación que no le permitió continuar con nosotros, que no era lo que le pareció en el centro de trabajo y sí de manera inmediata estar mandando faltas injustificadas tanto a la nómina como al Instituto Mexicano del Seguro Social para que vayan creando certeza de que el trabajador no ha prestado sus servicios. Mantener un contacto con ellas, por eso es importante que inclusive yo en algunos centros de trabajo, cuando hacemos el reglamento interior de trabajo, ponemos como una posibilidad de ser sancionados si no me actualizas dentro de los 5 días siguientes a tu cambio de domicilio porque luego ya no nos encontramos, porque luego el número que nos dejaron ya no es el mismo, porque hasta inclusive el número de recados ya ni lo conocen en el número de recados, ¿no? Y hasta piensan que le deben al banco y ya nos contestan hasta más los que hablamos, les decimos, no, nosotros no nos debe nada, pero también lo andamos buscando, ¿vale? Buenas tardes, tengo una duda. Cuando uno va a señalar trabajadores de la empresa para que les declaren porque ellos presenciaron los hechos, ¿se ofrece como confesional o testimonial? ¿A quién está representando? ¿A patrón o está representando a trabajador? Si está representando al patrón, es poco probable que nosotros mismos como patrones mandemos a llamar a nuestros trabajadores porque se podría presuponer que por esta situación de subordinación van a decir lo que yo les diga que digan. Y si es en el caso que se le impute a un trabajador un despido y pensando que tenía una confesional, y si ya no presta sus servicios ahí, si ya no presta sus servicios ahí, entonces cambia su naturaleza a testimonial. Mm. Ya fue contestada Francisco arriba lo del término de prescripción, ¿vale?
contrato de mi papá está superior a las prestaciones de ley. Yo tengo 31 años de trabajo y el contrato me dice que son 90 días y 32 días por año, pero que quieren que les ruegue el sindicato, cosa que me hace justo, solo es cumple. No entendí. Si quieres, Moisés, lo vemos al término de la clase, decirles que, a ver, la ley federal del trabajo, insisto, es una ley de mínimos. Si tenemos la gran fortuna de estar fuera de esos mínimos, que tenemos prestaciones superiores a la ley, esas también se tienen que, es la manera en la que te van a tener que liquidar con las condiciones con las que fuiste contratado, ¿vale? Wow, vaya pregunta, Norma. Norma nos pregunta si despidieron a una trabajadora por acusar a su jefe directo por acosarla sexualmente, aparte de poner la fuente para que prestara sus servicios y outsourcing, ya no existe el outsourcing, ¿eh? Es Repse. También se pone el nombre de quien acosó. Muchas preguntas, en un solo momento, Norma. ¿Qué pasa si estamos rescindiendo una relación de trabajo porque se dio alguna de las conductas? En este caso, ella dice acosar sexualmente. El acoso y el hostigamiento vienen señalados en nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 bis. También se hace mención en el Código Penal, en este tipo penal. Y aquí hay varios momentos dentro de esta pregunta. Uno, mal por la empresa que despide a una trabajadora, porque lo que tenemos los patrones como obligación es el artículo 132 fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Prevenir que en el centro de trabajo tengamos situaciones de violencia, de acoso, de hostigamiento, de trabajo infantil y de trabajo forzoso. No es potestativo, patrones. Es obligatorio. Hay que tener este protocolo de atención. Si una persona a través de un canal de denuncia o de manera personal nos hizo partícipes de esto, tenemos que accionar un protocolo de atención de qué es lo que sucedió en el centro de trabajo, cómo se dieron estos hechos, si existe esta duda razonable o indicio. Y váyanse al 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla justamente el 685 ter de aquellos que no están obligados a pasar, no están obligados a pasar por la conciliación prejudicial obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si existe esta situación, se va a ir directamente a la judicialización y vamos a tener que llegar a una demanda. Entonces aquí, ¿qué faltó? La falta de compliance, de la debida diligencia, la omisión de tener los protocolos. Y esto con independencia de lo que puedes llevar entendido por la parte laboral, puedes también mandar a llamar a la inspección para ver si tuvieron los protocolos, puedes darle vista al Ministerio Público y no puedes sacar de tu radar tampoco el poder accionar la reparación del daño, porque el artículo 50 nos va a quedar muy pequeño cuando estamos hablando de que se dieron este tipo de conductas en el centro de trabajo. Esto es muy lamentable. Aquí una recomendación muy importante. Lean, por favor, el convenio 190 de la OIT y su recomendación 206. Este convenio en particular nos habla de la obligación que tenemos los patrones de asegurar medios ambientes libres de violencia en los centros de trabajo, hablando de cualquier tipo de violencia, ¿vale? Mm, En el mismo caso, si no dan el aumento salarial al mínimo. Muchas gracias. Fíjense, el aumento salarial, el único que es obligatorio es el salario mínimo. Si usted está por arriba del mínimo y no le dieron aumento, no se enoje, a lo mejor el patrón no puede en este momento. Pero si usted no se empareja al mínimo, graves problemas. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Es la cantidad mínima, la cantidad vital que permite a una persona esta subsistencia. Tiene que cubrir con sus necesidades y dice la ley románticamente que no solamente de las propias, sino de su núcleo familiar. Hasta allá nos lleva y hasta allá la abraza el salario mínimo. Es cierto que hemos visto una alzada fuerte en el salario mínimo y eso viene desde mucho atrás. Se han venido trabajando desde la desindexación del salario a través de la ley de la UMA y ahorita por las presiones también a nivel internacional por la firma del TEMEC, y lo vamos a seguir viendo, va a seguir aumentando y tenemos dos tipos de salario, el salario del centro y el salario de frontera. Y aquí sí tenemos que asegurarlo. Tan tenemos que asegurarlo que el Instituto Mexicano del Seguro Social no te permite ninguna alta si no es que estás haciéndolo con el mínimo, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres, ¿vale? Para los otros salarios no existe obligación y ahí sí se vale para los patrones que tengan mecanismos para determinar
a quién sí se lo doy y a quién no se lo doy. Pueden ustedes jugar con esto de sí te lo doy porque cumpliste tal meta, sí porque lograste tal KPI, sí porque tu productividad, que poquito se habla en México, sí superó lo que nosotros habíamos señalado, entonces sí te mereces ese aumento, ¿vale? Pues, ok. No, Rey, no. En el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que es el fundamento legal de la prima de antigüedad, concatenado con el 485 y 486, nos habla de cuándo se paga la prima de antigüedad y que son 12 días por cada año de servicio, teniendo como tope el duplo del salario mínimo. Si el trabajador gana más del duplo del salario mínimo, qué pena, solamente es al duplo del salario mínimo. Pero también es importante decirles que también se tiene que computar el tiempo proporcional que lleva el trabajador. A veces algunos sistemas, me ha tocado ver en algunos sistemas de nómina que solamente lo hacen a años cerrados. No se hace a años cerrados, se hace los años cerrados más los meses que lleve el trabajador, ¿vale? Cuando se demanda una violación al reglamento interior de trabajo, se agota la etapa prejudicial. No se demanda una violación al reglamento interior de trabajo. Lo único que está excepcionado de ir a la etapa prejudicial, abogados, es lo que está en el 685 ter. Y el 685 ter nos habla de cuando se violenten derechos humanos laborales, que esa es una palabra que durante mucho tiempo se pensó que los derechos humanos nada más eran de los constitucionalistas. No, los derechos humanos son de todos, abrácenlos cada vez más. Cuando se atenta contra los derechos humanos laborales de la persona y cuando se habla de los derechos humanos de manera colectiva, ¿no? Con esta parte de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato, ¿vale? Mm. Sí, Juan Ortiz, la modificación de las condiciones de trabajo sí son una causa por la cual usted podría rescindir la relación de trabajo. Hablábamos en el caso de la fracción cuarta de la reducción del salario sí se puede, ¿vale? Ahora, acoso laboral, yo la verdad es que es uno de los temas que más me gusta, acoso y hostigamiento, y a veces acoso y hostigamiento se usan de manera indistinta y ya se quieren inclusive utilizar como arma de filo para saltarte la conciliación prejudicial obligatoria. Yo considero que derivado de este abuso que estamos haciendo, es posible que se pongan mucho más rigurosos al momento de exigirnos pruebas para plantearlo utilizar, prostituir estas palabras sin tener realmente el soporte de lo que está sucediendo, trae implicaciones para la persona a la que le están acusando de esta conducta, si fuera en falso, y también el daño reputacional que pudiera sufrir la patronal. El daño reputacional es muy importante para las empresas que se jactan de ser empresas socialmente responsables. Creo que todo el mundo quiere ser una empresa socialmente responsable que quiere que la gente quiera estar con ellos, no por retener el talento, sino porque realmente se sienten como en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, en un trabajo digno y decente que les reconoce, que les permite crecer y estar en un centro de trabajo libre de discriminación y de violencia laboral. ¿Qué tan fácil es demostrar acoso a un hombre dentro de la fuente de trabajo? Lo primero, demostrar el acoso en una fuente de trabajo me habla de dos cosas. La inobservancia del artículo 132 fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, de no haber hecho la prevención, de no haber capacitado sobre esas conductas, de no tener un código de conducta, de un manual de convivencia, de qué cosas sí se permiten en el centro de trabajo y qué cosas no se permiten en el centro de trabajo. Yo les invito a que bajen la NOM 035 STPS 2018, que revisen los cuestionarios y también que bajen la escala Cisneros para que vean si de verdad lo que les están manifestando su cliente o lo que ustedes mismos están sufriendo en el centro de trabajo podría o debería de ser considerado acoso o hostigamiento. Que no hagamos por default, o sea, es que me pidió que le entregara el trabajo a las 5. Eso no es un acoso, eso es pedirte que entregues en tiempo y forma las cosas. ¿Sale? Es que hace referencia a mí de manera despectiva. Cuando estoy en una junta me ignora, me hizo la ley del hielo. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí.
ahí sí estamos hablando de estas condiciones. Esto fue muy lamentable, no, no sé si vieron la noticia hace poquito de esta embajadora en Reino Unido que decía que no tenía trabajadores y que tenía sirvientes por la forma tan despectiva en la que se refería a las personas. Mm. Es una tristeza algunos contratos colectivos de trabajo y perdón si no leo toda la pregunta, pero ya la leí acá y sobre todo para los que nos siguen en las redes sociales, porque los que están aquí conectados, el 75 gracias, ellos sí pueden estar siguiendo las preguntas. Bueno, hay contratos colectivos de trabajo que inclusive han institucionalizado cosas como que si te acosa tu compañero, pero es la primera vez, no se va a ir, ¿eh? Hasta la segunda. O mientras dura un juicio y la rescisión, te voy a asegurar el pago de tus salarios caídos. Pero también tenemos que tener esos ganchos, porque si no pareciera que a la gente que está sindicalizada tiene un trato distinto y que podría pasar por encima de los no sindicalizados. Eso también no se debería de usar en contra una situación como lo es un contrato colectivo de trabajo. Mm. Me pregunta Timoteo qué sucede si contratan a una persona para hacer un determinado oficio y termina siendo una cosa totalmente distinta. Acuérdense, los contratos individuales de trabajo, dice la ley, que se exige que por lo menos se impriman dos tantos, uno para el trabajador y uno para el patrón. El trabajador de antemano sabe para qué lo contrataron. Es que sabes que no me quiso dar copia de mi contrato. Está bien, entonces hágase amigo de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, haga su reporte, saque su reporte de semanas de cotización y revise bajo qué categoría lo dieron de alta, porque aparte ese es un instituto que es un instituto público, que cualquier documento que se emita tiene el carácter de documental pública, ¿vale? Em, bueno, pues estamos ya casi por terminar. Yo les doy mil gracias. Déjenme dar rapidísimo la última lectura. La que yo hacía mención es la NOM 035 STPS y los esperamos. La verdad es que, insisto, ya estamos próximos para empezar y a darles también una gran noticia que estará con nosotros el juez Germán, que estuvo hace unos días por acá, y vamos a estar platicando de este estudio, vamos a hacer un estudio del nuevo sistema de justicia laboral. Y vamos a hablar de procedimiento, simulación de audiencias de juicio, los recursos que existen en materia laboral, los incidentes, inclusive ejecución de sentencia. Mil gracias por todos sus corazones, sus likes. Siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Si alguien me pregunta qué podría hacer inclusive sin cobrar, justamente sería dar clases y amo hacer un poquito mejor el derecho del trabajo para los que estamos y sobre todo para los que vienen. Yo les invito y le voy a pedir por favor a Ale si me ayuda a poner por acá nuestro nuevo inicio, pero antes, acuérdense, y esta es un ritual de su servidora, ayúdenme, abran sus cámaras, seamos parte de esto. Juntos, abran sus cámaras, regálenme su mejor sonrisa y vamos a tomar la foto del día de hoy, de este conservatorio, y a mí me gusta decir que fue una plática, porque en realidad fue una plática. Espero poder seguirnos viendo. Si estuvieron aquí, no olviden etiquetarse, me será un gusto. Todas mis redes sociales, todas, absolutamente todas, están abiertas para que ustedes vayan y se etiqueten. Será un gusto si me dejan ahí una nota y me dan un seguir. Siempre hay algo de derecho al trabajo. Muchas gracias, Roberto, Enrique, Miguel, Cristian, Josafat, Ana Luisa, un abrazo hasta Monterrey, espero verte muy pronto. Vanessa, Norma, Carly, me faltan las palabras, Norma, César, Timoteo, Moisés, 74. Gracias a todos los conectados. Prometo que los que no alcancé a contestar, les voy a hacer saber, les voy a hacer por favor por aquí contestárselos. No olviden dejar sus datos si quieren ser contactados para la maestría. Y nos vemos muy pronto. Fue un gusto haber estado con ustedes. Bye, Irma, bye, Vane, bye, Judith. Un abrazo hasta Pachuca, querida bonita. Iván, otro para Luz, para Marco, para Lucía. Ven la maravilla de abrir las cámaras, los voy reconociendo uno a uno. César, y aquí está esta maestría importante. Contamos con Reboe y es una maestría en Derecho del Trabajo con especialización en Justicia Administrativa y Cumplimiento Normativo. El grado que ustedes es el grado que obtienen es el grado de maestro en Derecho y es solamente de 2 años, solamente los sábados. Ya no hay excusa
para obtener este posgrado que a veces vamos posponiendo en la vida. Y la verdad es que el día de hoy la maestra Cristina me permitió, que es nuestra rectora, poner estos costos preferenciales para los que se inscriban. Los veo el día 7 con la primera clase que se habla de argumentación jurídica. Esta es nuestra tira de materias y de verdad le pido que le echen un ojo a nuestro claustro de maestros. Y déjenme de un lado a mí, vean el tamaño de claustro que tenemos de gente que son referentes en lo que hacen. Ya sea que se trate de autoridades, ya sea que se trate de gente que representa despachos boutique, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, de docentes, de catedráticos, pero sobre todo de grandes amigos de esta comunidad INDECA. Bonita tarde para todos, que estén muy bien. Gracias, Ale.